Buenos días, señoras y señores, y ante todo muchísimas gracias por acompañarnos en este acto de presentación del libro de mi querida amiga y colega Mira Milosevic para el Real Instituto Elcano. Como se podrán imaginar ustedes, es un honor tener analistas que no solamente son buenos analistas, sino que también son autores de libros de éxito. Y voy a decir unas breves palabras sobre el libro y sobre la ocasión. A continuación le daré la palabra al profesor Emilio Lamo Espinosa. Muchas gracias, Emilio, por acompañarnos. En tercer lugar hablará Mira y dejaremos un poco de tiempo para que ustedes puedan también plantear sus preguntas. El libro, como saben, se llama El Imperio Zombie, Rusia y el Orden Mundial. Lo publica Galaxia Gutenberg. También quiero agradecer a Galaxia Gutenberg todas las facilidades que nos ha dado para realizar esta presentación. Y para mí, creo que la presentación de un libro siempre es motivo de alegría, pero en este caso lo es por 4 motivos muy concretos. En primer lugar, por el hecho de que sea un libro de Mira. Mira, como ustedes saben, es una historiadora de origen serbio, establecida en España ya hace muchos años, doctora en Historia por la Universidad Complutense. Yo tuve el placer de formar parte del tribunal que juzgó su tesis doctoral hace ya algunos años, y es autora de 3 libros muy importantes. Este es su 4º libro importante. El primero fue Los tristes y los héroes, un estudio sobre el nacionalismo serbio, que era el tema precisamente de su tesis doctoral. El segundo se titulaba El trigo de la guerra y versaba sobre el nacionalismo y la violencia en Kosovo. Y el tercero llevaba como título Breve historia de la Revolución Rusa. Y quiero subrayar que este libro tiene ya 7 ediciones, lo cual 8 ediciones. ¿Ven ustedes? Es imparable. 8 ediciones, cosa que en nuestro mundo es muy poco frecuente. Y Mira lo sabe, así que enhorabuena Mira también por ese libro. Segundo motivo de alegría es poder contar con la presencia de Emilio Lamo. Como se suele decir, no requiere presentación, pero yo sí voy a hacer algunos comentarios sobre su currículum que creo que son pertinentes. Emilio es catedrático emérito de Sociología de la Universidad Complutense y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, autor de 23 libros, todavía te queda un poco, Mira, para alcanzar esto, y de 140 monografías académicas. Pero lo más importante de su currículum, para mí y probablemente también para Mira, radica en que, en primer lugar, fue nuestro primer director, el primer director del Real Instituto Elcano hace ya más de 20 años. Posteriormente sería el tercer presidente de la institución también. Y durante muchos años fue asimismo director del Instituto Universitario Ortega y Gasset en los años 90, que es donde Mira y yo probablemente empezamos a tener más relación con él. Efectivamente. Decía Isaac Newton, "If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants." Y eso es como yo me siento como director en la actualidad del Real Instituto Elcano. Por cierto, una de las personas a quien Emilio más admira, Robert Merton, escribió un libro que se llamaba Giants, The Post-Italianate Tradition. Así que creo que esta idea de standing on the shoulders of giants es perfectamente relevante. Tercer motivo de alegría, el libro en sí mismo. El libro es un ensayo histórico, es un ensayo de historia, también en cierta medida es un estudio historiográfico, es decir, es una reflexión sobre cómo los historiadores han entendido la realidad rusa. Es un libro muy rico, muy denso, cuya lectura les suscitará a ustedes todo tipo de preguntas, y creo que además está magníficamente escrito. No sé si John Juaristi se atribuirá algo del mérito por esto, pero en fin, esto ya es un tema que no quiero suscitar, no hagamos sangre con esto. El título, Zombie, es muy interesante y Mira nos explicará más adelante por qué ha querido que figurara de forma tan preeminente. Según la Real Academia de la Lengua, un zombie es un cadáver reanimado mediante prácticas de brujería
entiendo que el brujo es Vladimir Putin, mago quizás para algunos, brujo quizás sea más adecuado. Desde luego es un mago en el sentido que ha logrado que dos países tradicionalmente neutrales como Finlandia y Suecia se incorporen a la OTAN, lo cual tiene bastante mérito. No quiero necesariamente resumir la tesis del libro, pero para mí quizás la conclusión a la que llega el libro más notable es que Rusia ha sido, durante buena parte de su historia, primero un imperio zarista, luego un imperio soviético, y no ha sido nunca un Estado-nación normal, entre comillas, quizás porque es el territorio más grande del mundo, 2 veces el tamaño de China y de Estados Unidos, por ejemplo, con 11 usos horarios. No hay ningún otro país que tenga 11 usos horarios. Es decir, incluso desde el mero punto de vista territorial, es un país anómalo. Y la tesis de Mira, tal y como yo la entiendo, es que durante estos 30 años postsoviéticos es un país que no ha sabido encontrar ni su razón de ser interna, ni tampoco su manera de estar en el mundo, en el orden internacional. Lleva 30 años vagando por las tinieblas, buscando una identidad, y por ahora parece que la identidad que Putin y otros pretenden que desarrolle es la de un imperio postsoviético. Por lo tanto, es una potencia disruptiva, revisionista, y quizás esto nos lleve a la conclusión de que el problema no es Putin, el problema no es solo Putin, el problema es histórico, es cultural, de cultura política, es estructural, el problema es Rusia en sí misma. Quizás esto es una lectura más determinista mía que la que se desprende de tu libro, Mira, pero claramente lo que sugieres es que hay una dependencia de senda de la cual es muy difícil escaparse. No creo que Mira caiga en ningún momento en ningún tipo de orientalismo. Creo que una autora serbia difícilmente puede caer en el orientalismo cuando estudia Rusia, y tampoco creo que sea en absoluto un libro rusófobo. De hecho, veo que, al contrario, a menudo el libro trasluce un afecto, por supuesto respeto, pero afecto e interés por la cultura rusa. Y un último apunte, si se me permite, leyendo este libro, que es un libro para reflexionar y para volver sobre él, sin duda, una de las cosas que me ha sorprendido es que en ocasiones yo estaba pensando más en España que en Rusia. Esto probablemente no era intencionado, Mira, o sea que te voy a meter en un lío quizás, y no sé si a Emilio le ha ocurrido algo parecido. Me he acordado mucho de mi padre. Mi padre era un británico que estudió lengua y cultura rusa en el School of Slavonic and East European Studies de la Universidad de Londres. Era un apasionado de todo lo ruso, y recuerdo que me decía a menudo: el país que más se parece a Rusia, obviamente, es España. Y yo siempre le contestaba con bastante incredulidad: ¿por qué? ¿Cómo se puede decir eso? ¿Por qué dices eso? Y él siempre me decía: tienes que volver a leer un libro de Benito Pérez Galdós, su novela Nazarín. Es Tolstoy en vena, es Tolstoy en estado puro. Bueno, dejo esta última reflexión más hispano-española que internacional o cosmopolita, porque creo que efectivamente este es un argumento que valdría la pena explorar, y quizás Emilio Lamo de Espinosa lo haga. Y yo, sin más, menciono el cuarto motivo por el cual hoy es un día para celebrar, y es que la editorial Galaxia Gutenberg acaba de ser premiada, ha recibido el premio al mejor proyecto editorial en el año 2023, otorgado por la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Editores. Se dice a menudo que escribir en España es llorar, publicar probablemente es sufrir. Galaxia Gutenberg, pequeña empresa que logra publicar 75 novedades editoriales al año, tiene, creo, un enorme mérito, y me alegra mucho, Mira, que hayas publicado este libro con ellos, y aprovecho para darle la enhorabuena a la editorial. Y también las gracias al equipo del Instituto Elcano, dirigido por Manen Taibo, que ha hecho posible esta presentación. Sin más, Emilio, te cedo la palabra. Pues muchas gracias, Charles. Gracias. Mira, buenos días a todos. Es un placer estar aquí a hombros de gigantes, decías. Por eso leemos libros, para subirnos a hombros de los gigantes, que a su vez se subieron a hombros de otros gigantes, y eso
En eso consiste el progreso. Efectivamente, yo creo que es un honor, es una alegría presentar un libro, lo es casi siempre. Todavía queda gente que cree que vale la pena escribirlo, es algo casi heroico y desde luego muy, muy ilusionante. Y si lo hace una amiga, pues tanto mejor. De modo que estoy muy contento de estar aquí, de participar en este acto. Debo comenzar señalando que yo admiro mucho a Mira Milosevic, de modo que no seré del todo objetivo. Lo intentaré, pero creo que no lo seré. Mira se ha abierto paso en el mundo académico e intelectual español, usualmente bastante clánico, tribal, cerrado. No sé si machista, lo era, desde luego, creo que está dejando de serlo, pero en todo caso clánico y tribal, y no ha necesitado cuota de ningún tipo. Es reconocida como la gran experta en los temas del este de Europa, sin duda alguna, y claro, para ello tiene dos ventajas muy notables. Es de allí, habla serbio y habla ruso. Los que no hablamos ruso y hablamos de Rusia lo hacemos lost in translation. Estamos perdidos siempre en la corrección de los informes que nos llegan porque no tenemos información directa, ¿no? Es doctora en estudios europeos por la Universidad Complutense, licenciada en Sociología y Ciencia Política por la Universidad de Belgrado. Ha asesorado a todo el mundo, ha asesorado al Parlamento Europeo, ha asesorado al Parlamento Español, al del Reino Unido, a la OTAN, al Strategic Command y al Departamento de Estado de los Estados Unidos, por cierto, en cuestiones muy, muy relevantes hoy, cuestiones de seguridad relacionadas con la desinformación como instrumento de la guerra híbrida de Rusia en Occidente. Y doy fe de ello, porque he recibido más de una llamada y carta de protesta cuando era presidente del Instituto Elcano del embajador ruso por las actividades que desarrollaba Mira en los diversos centros de trabajo. Es autora, ya lo han dicho, de dos libros preciosos, con títulos preciosos, Los tristes y los héroes, qué bonito, ¿no? Y El trigo de la guerra, del libro sobre la Revolución Rusa, y este los salta de la historia de la Revolución Rusa, salta al presente del imperio zombie, ¿no? Un imperio que define como una continuación de lo anterior en su breve historia de la Revolución Rusa, como continuación de su breve historia, y señala a continuación, es un ciclo que aún no ha terminado, y me quedo con la incógnita de cuándo terminará y cómo, ¿no? Es un libro que lo dedica a su hijo, lo que muestra que todavía es moderadamente optimista. Respecto a detalles formales del libro, bueno, 266 páginas, una bonita edición. Tengo alguna observación de estilo y de edición que luego te comentaré. Buena caja, buena letra, se lee bien, está bien escrito, tiene muy buena pluma. Hay una excelente bibliografía al final. Yo echo de menos un índice de nombres. En un libro de estos siempre se echa de menos un índice de nombres. Yo creo que no es tan complicado hacerlo hoy, ¿no? El libro está estructurado en una introducción, 4 partes y un epílogo. La introducción analiza conceptos claves, fundamentales. Es muy importante esa introducción, imperio, Eurasia, y empieza ahí claramente diciendo Rusia es un imperio euroasiático. Es una idea central que va a estar a dar vueltas y vueltas por todo el libro. Concepto de Estado-nación, interés nacional, orden mundial, sur global. No tiene mucho sentido, dice, mira, comparto esta idea que no tiene mucho sentido. Echo de menos el término civilización, que luego va a aparecer. Es un término complejísimo, fundamental, importante, que luego va a aparecer y lo comentaré inmediatamente. El capítulo 1, la parte primera, sobre el colapso de la Unión Soviética, de la vieja Unión Soviética, no había nada inevitable, nos dice, creo que es eso importante. Pero es el mayor desastre geopolítico del siglo XX, como ha repetido una y otra vez Putin, ¿no? Y nos dice, mira, ocurrió de un modo mal planificado e injusto. Y yo creo que las dos cosas son importantes, mal planificado e injusto. El segundo capítulo es sobre la identidad nacional rusa, la tensión entre el imperio y la nación. Volveré sobre ello, ya lo ha dicho Charles, me parece que es una de las ideas centrales y más interesantes del libro, esa tensión entre un imperio y un Estado-nación. El tercero es sobre el revisionismo de la identidad y de sus fronteras, donde aborda la guerra de Ucrania. Y el cuarto es sobre ya el revisionismo, no de Rusia, sino del orden mundial, con la ampliación de la OTAN y las tensiones con China y con Rusia. Imperio zombie, nos dices, imperio zombie. Yo he hecho como Charles, me he ido al diccionario de la Real Academia a ver qué quería decir eso de zombie, porque no tenía muy claro. Y efectivamente, persona que se supone muerta y reanimada por arte de brujería con el fin de dominar su voluntad.
Bueno, efectivamente, muerto, pues no lo sabemos, reanimado, desde luego. El diccionario de la Real Academia también dice, como sinónimos, pasmado, abobado, alenado y empanado. Bueno, no creo que esto lo podamos decir de Rusia, no está ni alenado, ni atentado, ni empanado, ¿no? Comienza el libro con una cita de Hannah Arendt, que me parece muy importante. Yo, al menos, se me han desatado multitud de neuronas. Una cita de Hannah Arendt alrededor de un concepto clave en la historia de la sociología, que es el de comprensión. Comprensión. La cita dice, es muy bonita, lo esencial para mí es la necesidad de comprender. Comprender es mirar a la realidad cara a cara y la escritura es parte esencial del proceso de comprensión. Las tres ideas me parecen excelentes. La necesidad de comprender, fundamental, mirando cara a cara a la realidad, pero una tarea que solo se completa escribiendo. Solo se completa cuando se plasma, cuando se objetiva, ¿no? Comparto las tres, destaco esta tercera. Muchas veces he dicho, no, en mis clases, cuando expones una idea, de pronto se te enciende una luz y dices, esto está mal, esto no funciona, esto tengo que revisarlo. Y escribiendo te ocurre lo mismo. De modo que solo cuando lo expresas, solo cuando lo materializas, es cuando realmente has comprendido de verdad. Comprensión, como decía, es una palabra que tiene para mí una enorme profundidad intelectual. Me remite inmediatamente a Max Weber, a lo que se ha llamado y se sigue llamando su sociología comprensiva, centrada alrededor de esta idea. Yo no hablo alemán, pero las palabras Verstehen, comprensión, y Erklären, explicación, las utilizo constantemente. Es un poco pedante por mi parte, pero bueno, se entiende. ¿Se entiende? Y comprensión, decía Weber, es captar el sentido subjetivo del comportamiento. Las acciones se explican comprendiéndolas, captando su sentido subjetivo. Y por ello no basta observar a los actores desde fuera, como hace el positivismo clásico, como si fuéramos hormigas. Hay que penetrar en el sujeto, penetrar en la caja mente, en la caja negra de la mente de los actores. Esto es lo que ha hecho Mira en este libro, penetrar en esa caja negra de la mente, de la identidad y de la mentalidad rusa. Y creo que lo ha hecho a la perfección. La construcción histórica de la identidad rusa, la construcción social de esa identidad, por utilizar un lenguaje más moderno, cómo los rusos perciben a Occidente, cómo Occidente percibe a Rusia. En última instancia es un análisis de mentalidades, de estereotipos y de imágenes. Y una idea central, como veíamos antes, esa idea de las tensiones entre el Estado y el imperio, entre la homogeneidad de una nación tiene que tener pesos, medidas, horarios homogéneos, y la diversidad intrínseca a un imperio, entre un centro que tiene que ser fuerte porque debe de llegar a una periferia muy lejana y no llega a alcanzarla. Por eso es un Estado débil, pero justamente como es un Estado débil y tiene que llegar a esa periferia lejana, acaba siendo autoritario y despótico. De modo que fuertes tensiones, centros, periferia. El Estado no consigue crear una nación. Hay muchas etnias, lenguas, culturas, y la identidad rusa no puede sino acabar colonizando su propio territorio. Es casi una paradoja. Para ser un Estado-nación no tiene más remedio que acabar siendo un imperio. Esto es un poco el resumen de su tesis, ¿no? Me recuerda mucho a Hélène Carrère-Dancos, algunas de las tesis de Hélène Carrère-Dancos, fallecida hace poco, a quien tuvimos el honor de darle el premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales el último año, y que no llegó a recibirlo porque falleció en el interín, ¿no? Una cita muy bonita de Mira: la piel fina y corta de la nación tenía que estirarse sobre el cuerpo gigantesco del imperio, pero no llega. Esta es un poco la idea central. Hay una territorialización de la identidad que fracasa. ¿Cuál es el resultado? Un Estado mosaico, un Estado con fronteras exteriores, pero también con fronteras interiores. La consecuencia, esa identidad compleja, esa identidad euroasiática. Yo recuerdo, alguna vez lo he comentado, recuerdo haber visto hace no mucho tiempo un sondeo en Rusia, creo que era del Levada Center, del centro Levada, en el que se preguntaba a los rusos si eran europeos o asiáticos. Y la contestación era muy rotunda: no somos ni europeos ni asiáticos, somos rusos. Esta es la identidad mixta y ambivalente de ese país. En definitiva, una identidad separada, no occidental, no europea,
lo que lleva a los autores actuales a esta idea del Estado-civilización, que es una idea que está teniendo mucho, que en el fondo es una reconstrucción de la idea de imperio, esta del Estado-civilización, ¿no? Una idea que aparece con un analista británico, Martin Jacques, en un libro del año 2014, y que luego es muy curioso, los chinos han recogido en un libro muy importante de Zhang Weiwei, que se titula La oleada china, el surgimiento del Estado-civilización del 2005, ¿no? Bueno, yo creo que esta idea del Estado-civilización vale para China. Vale para China, claramente. En alguna medida para la India, sostendría que no vale para Rusia. Sostendría que no me satisface aplicárselo a Rusia, ¿no? Rusia no es una civilización distinta de la occidental. Rusia es parte de la civilización occidental, pero fronteriza y ambivalente. Yo creo que es frontera de Occidente y no otra cosa distinta. Es la frontera de la civilización occidental con Asia y con Oriente, pero carece de civilización propia. Le pasa un poco ahora como está ocurriendo en muchos sitios de América Latina, ¿no? Que son Occidente, pero no les gusta y quisieran no serlo, pero es lo que son. ¿Y qué le vamos a hacer? Así es la historia y esa es la realidad de las cosas, ¿no? Pero no todo es comprensión en este libro, ¿no? El libro está traspasado también por una explicación objetiva que va más allá del análisis de las mentalidades y que va más allá del análisis de las mentalidades para penetrar en las cosas mismas. Y me viene a confirmar una sospecha que tengo hace mucho tiempo, que ya viene del viejo Montesquieu, del espíritu de las leyes, de la relación entre la geografía, la historia y el presente, ¿no? Seguro que muchos recordáis el libro ese de Thomas Friedman, The World is Flat, el mundo es plano. La digitalización ha allanado el mundo, ya no hay ni montañas, ni mares, ni ríos, ni océanos, todo es un plano, ¿no? Y luego Robert Kaplan, un brillantísimo, también periodista americano, publicó un libro que era La venganza del libro de Friedman, La venganza de la geografía. Cuidado, la geografía sigue ahí, ¿no? La geografía efectivamente marca el destino de los pueblos, lo que pueden hacer y sobre todo lo que no pueden hacer. Por ejemplo, por poner un ejemplo, Rusia no puede ser una potencia marítima, que sin embargo sí pueden serlo los Estados Unidos. No puede serlo, ¿no? Es paradójico, pero un país tan inmenso no tiene salida al mar, al menos hasta ahora. Veremos qué pasa con el calentamiento global y con la ruta del Ártico. Al contrario, dada su inmensidad, 11 usos horarios, Rusia no puede no ser una potencia terrestre, algo que los Estados Unidos no pueden ser, porque no tienen espacio sobre el que proyectarse, ¿no? Parecen obviedades, parecen tonterías, pero es evidente que están marcando el destino de un país y el de otro, ¿no? Y esa posición geográfica, recuerdo a Josep Piqué, también fallecido hace poco, que siempre le gustaba decir, en la geografía se está. Por la historia se pasa, pero en la geografía se está. Y Rusia está en su geografía. Como no es tampoco trivial el hecho de que Rusia carece de fronteras naturales. Se ha dicho muchas veces, Rusia puede ser y ha sido invadida por todas partes, por el norte, por los suecos, por el sur, por los otomanos, por el este, y por el oeste en repetidas ocasiones. Y tiene fronteras políticas que no naturales en las cuatro dimensiones. De ahí esa percepción de inseguridad constante, que es objetiva, ¿eh? Siempre se cita a Catalina la Grande, el único modo que tengo de estabilizar mis fronteras es expandiéndolas. No tengo más alternativa que moverlas, y así es como las puedo asegurar, porque no tengo fronteras naturales. Pero a su vez, como sabemos, el mejor predictor del futuro es siempre el pasado. Esta es la tercera parte, geografía, historia, presente. Y estos países, Rusia, es evidente, lo tienen todos. Yo he apuntado el mismo término que ha utilizado Charles, dependencia de senda. Hay una enorme dependencia de senda, una enorme continuidad que se acredita en este libro. Una notabilísima continuidad entre el imperio de los zares, el comunismo y el putinismo. Podríamos decir aquello de plus ça change, plus c'est la même chose, ¿no? Los mismos perros con distintos collares, pero la realidad sigue siendo la misma. Lo que se muestra de nuevo en el análisis muy fino que hace al final de su libro sobre la ideología del putinismo. Voy a mencionar los rasgos que Mira atribuye a la ideología del putinismo. Primero, religión ortodoxa más zarismo. Esto es tradición, ¿no? Segundo, paneslavismo, evidente. Tercero, imperialismo estalinista,
que es, por así decirlo, la segunda fase del imperialismo zarista. La primera es el imperialismo zarista, la segunda el estalinista, la tercera es la actual. Cuarto, mesianismo como base del excepcionalismo ruso, y basta leer a los clásicos, basta leer a Dostoyevsky. Quinto, militarismo, evidente, y sexto, antioccidentalismo, contra lo que ellos llaman el occidente colectivo. Y ese occidente colectivo es el otro de referencia. No lo es el este, no lo es China. Rusia se define a sí misma por contraste con el occidente colectivo, que es sin duda alguna el otro de referencia. Una cita muy bonita de Kissinger que incluye, mira, que yo desconocía: los rusos aman, admiran, odian y envidian a Occidente a partes iguales. La relación con Occidente es como muy ambivalente. Me permito añadir a la lista de rasgos del putinismo un séptimo rasgo, ¿no?, que ella destaca en alguna página: ese machismo casi obsceno del putinismo, casi de exhibición gay. A Putin le falta en ocasiones el traje de cuero ceñido y la moto para ser casi un personaje de pornografía homosexual. Pero es que es así, ¿no? Bien. Esta fuerte dependencia de senda de la historia rusa desborda la comprensión. Como digo, esto es una explicación del comportamiento. Explica la singular percepción del mundo, la construcción social de la realidad, de la mentalidad rusa, ¿no? Bien, pero vamos más con Hannah Arendt. Decía, hay que mirar a la realidad cara a cara. Cuando hacemos eso, ya saltamos de la comprensión, como digo, a la explicación. Recordando a Ortega, los que hemos trabajado en la Fundación Ortega, siempre tenemos que citar a Ortega, sea como sea. Hay que ir a las cosas mismas. Intentemos ir a las cosas mismas. Y dice, mira, la batalla central del mundo no se dará entre democracia y comunismo, sino entre el liberalismo occidental y el iliberalismo ruso. Puede, pero no estoy del todo seguro. Pues una cosa es lo que los actores piensan y quieren hacer, y otra lo que hacen y pueden hacer. Para que Rusia pueda desempeñar ese papel tendría que ser una potencia, una gran potencia. Desde luego Rusia se comporta como tal, y creo que Putin es un bully, es un matón, claramente, y Rusia hace de Rusia un matón, ¿no? Dice, mira, desde el 2008 Rusia ha emergido como una potencia global. Bueno, la palabra potencia es una palabra que también hay que ir al DRAE a ver qué connotaciones tiene, y nos dice cosas que a mí no me gustan. Dice el DRAE, capacidad para ejecutar algo o producir un efecto. Hombre, todo el mundo tiene capacidad para producir algo o tener un efecto. La palabra potencia se entiende en el sentido usual como alguien muy influyente, con mucha capacidad, con mucha potencia, no con alguna, ¿no? Bien, ¿tiene Rusia mucha capacidad? Bueno, yo creo que alguna vez, Elvira lo comenta, Obama dijo que Rusia era una potencia regional, y a Putin eso le enfadó mucho, ¿no? Yo he añadido muchas veces, sí, es una potencia regional, pero desgraciadamente en nuestra región, podría ser en otra, pero lo tenemos en la nuestra, lo cual es bastante incómodo, ¿no? Pero es una potencia regional, es una potencia global. Yo creo que, como decía, la palabra potencia tiene mucho recorrido, se habla de potencias medias, se dice a veces España es una potencia media. Bueno, eso es evidentemente un oxímoron. Decir que es una potencia media quiere decir que no eres una potencia. Si eres una potencia, no dices que es una potencia media. Y si vamos a los datos, lo que vemos es que, por ejemplo, por dar algunos datos, Estados Unidos tiene un PIB de 25 billones de dólares, China tiene un PIB de 18 billones, el tercero en la lista es Japón, con solo 4, de modo que eso de que es un mundo multipolar, vamos a verlo, esto no es una distribución multipolar, 25, 18 y 4, y si nos vamos a Rusia es un poquito más de Italia. Italia puede ser una gran potencia, Italia tiene músculo para ser una gran potencia, tiene músculo Rusia para ser una gran potencia, es muy discutible. Yo creo que esto es muy discutible, ¿no? Noam Chomsky, a quien no suelo citar, pero en esta ocasión me gustó su definición, decía que Rusia era una cleptocracia petrolera.
Y está muy bien. Y está muy bien, es una cleptocracia petrolera. Es una economía que está basada en el gas y en el petróleo y en la distribución cleptocrática de todo aquello. Por lo tanto, es un país que no tiene Estado, tiene otra cosa. Tiene una mafia al frente del Estado que se manifiesta en todo. Por ejemplo, se manifestó en la guerra de Ucrania con un ejército perfectamente corrupto. Una sociedad corrupta hasta la médula, pues tiene que afectar también a su ejército. Tiene muchísimo espacio, inmenso, pero muy poca población, 140 millones, y además descendiendo con una demografía desastrosa, pierde al año casi 1 millón de habitantes, y al lado tiene a 1.500 millones de habitantes en China, ocupando la mitad o la tercera parte del espacio. Y esto es muy preocupante. Cierto, tiene 6.000 cabezas nucleares, esto no es broma, y tiene al frente una suerte de condottiero renacentista que no tiene el menor reparo en asesinar cuando le parece oportuno y conveniente. Un hombre extremadamente peligroso, ¿no? Pero esta es la situación. Lo hemos visto en Ucrania. Mira hace un análisis muy fino del tema de Ucrania y acaba diciendo... Rusia puede acabar siendo el socio junior de China o incluso un vasallo de China. Y yo creo que este es el resultado de la guerra de Ucrania, ¿no? Putin desata la guerra de Ucrania con el objetivo de tener profundidad estratégica. Al final, quien obtiene profundidad estratégica es China en Europa y a costa de Rusia, que prácticamente está llevando las fronteras de China casi hasta Hungría. Es decir, le ha salido claramente el tiro por la culata, ¿no? Bueno, no voy a seguir. Creo que es una potencia sobrevalorada, de entrada por los rusos, después por los europeos, pero porque es un Estado matón. Es muy agresivo, no tiene escrúpulos y tenemos que tener mucho cuidado con él. En el largo plazo no nos gana, pero de entrada nos da una bofetada que nos deja noqueados. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Y un último comentario, recojo el último comentario de Charles porque a mí me ha pasado lo mismo que a él, ¿no? En un momento leí: ningún país del mundo ha dedicado tanto esfuerzo y energía para definir su identidad nacional como Rusia. Yo dije, hombre, España, es evidente, vamos, se me encendieron todas las luces, ¿no? Yo creo que hay efectivamente, son países enormemente distintos, no tienen nada que ver España con Rusia, eso es evidente, pero sí comparten muchos elementos como consecuencia, yo creo, de que ambos son fronteras de Occidente. Ambos han sido las dos fronteras de Occidente. Países en la periferia de Europa, Rusia por un lado, España por el otro, somos periféricos, con la ampliación se vio claramente. Antes Francia o Alemania están en el centro, con la ampliación nosotros nos hemos quedado al sur y al oeste, y el centro de Europa se ha ido al norte y al este, y volvemos a ser periféricos como lo hemos sido durante toda la historia moderna, no la historia clásica, pero es la historia moderna. Fronteras de Occidente. Rusia es la frontera del este, la frontera con Asia, por así decirlo. Nosotros la frontera con África, la frontera con el Islam, ¿no? Pero las dos fronteras con Oriente. Y por lo tanto, países, muchas veces se ha dicho orientalizantes, se dice de uno y se dice del otro. Recuerdo algún libro de viajes de un francés escribido, Voyage en España, ya me acordaré el nombre, que cruza a Zarauz y dice, ya se huele el aire morisco de Zarauz. Hay que estar verdaderamente un poco, sí, un olfato muy fino. Bueno, pues hemos sido percibidos como orientalizantes, ¿no? Dudas sobre nuestra identidad. ¿Somos o no Europa? Pues, anda, que cojamos la historia de España, no está llena de dudas sobre la identidad. ¿Somos Europa? ¿Somos los occidentes? No lo somos. Nos ha costado siglos llegar a la conclusión, que yo creo que ya hemos llegado finalmente, de que no solo somos europeos, sino que siempre lo hemos sido, y desde antes de 1492. Pero nos ha costado mucho asumir radicalmente esa identidad europea. Se ha dicho muchas veces, España es de los pocos países que es europeo por voluntad, porque los demás no son porque lo son. Francia y Alemania no se van a plantear el problema, pero nosotros sí, nos lo planteamos. Y al final tomamos la decisión de ser europeos y luchamos por ser europeos. De modo que somos europeos porque sí, porque nos lo hemos ganado, ¿no? Una cosa curiosa, te estoy dando ideas, porque lo que quiero es que escribas esto. Vale. Vaya, el otro día escuchaba la obertura de 1812 de Tchaikovsky, claro, pensé, invasión napoleónica, menudo impacto que ha tenido la invasión napoleónica en Rusia y en España. 1812, fecha clave en los dos países, fecha de identidad nacional en los dos países, fecha que significa que la modernidad, la ilustración y las luces
entró en esos dos países con brutalidad y salvajismo, a lomos de las bayonetas de Napoleón. Por tanto, allá hay una cosa muy fuerte, la razón, la modernidad y la ilustración abofetadas. Abofetadas. Por tanto, una situación ambivalente. Y luego, dos cosas más y termino ya. Hablas de complejos de inferioridad y complejos de superioridad. Complejos de inferioridad. No nos aceptan los europeos, nos desprecian. Deseamos ser europeos, pero ellos no nos aceptan. Esta es la historia de mi generación, no sé si la tuya, pero la historia de mi generación es que salía a Europa y nos miraban por encima del hombro. Y yo lo que quería era ser un europeo más. Y finalmente que España fuera un país normal más, aburrido como los europeos. Estamos volviendo a dejar de ser aburridos, desgraciadamente, pero en fin, lo fuimos una temporada y está muy bien, ¿no? Complejo de inferioridad y complejos de superioridad, porque la inferioridad da lugar a complejos de superioridad. Somos la reserva espiritual de Occidente. Esto lo dice Putin, pero vamos, a los que tenemos una cierta edad, vaya si nos suena esto de la reserva espiritual de Occidente, porque don Francisco no paraba de contárnoslo una y otra vez, ¿no? Bueno, incluso podía, algunos, no, lo dejo, no. La diferencia fundamental que para los españoles el otro es el moro, poco comillas, el moro. No olvidemos que el patrón de España es Santiago Matamoros, no se puede decir, pero esta es la realidad, nos guste o no nos guste, esta es la realidad, y en Rusia el otro es Europa. El otro es ese occidente colectivo, ¿no? Digamos que por fortuna para nosotros, la frontera sur de Europa, que es la nuestra, es una frontera muy clara. Está establecida claramente en el Mediterráneo, discrimina el norte y el sur, son dos civilizaciones, dos historias, dos economías radicalmente distintas. Mira, menciona la línea Brandt, que separa al norte rico del llamado sur global y que pasa claramente por el Mediterráneo, es una de las grandes fronteras de la humanidad. Por el contrario, la frontera del este es un lío, como sabemos, la frontera del este transita desde el cristianismo occidental al cristianismo oriental y ortodoxo, del cristianismo oriental a un islam occidentalizado que es el turco y de un islam occidentalizado a un islam ya propiamente oriental. Pero todo eso está mezclado en el Cáucaso y en los Balcanes, y eso ha dado lugar, pues, y sigue dando lugar a todo tipo de conflictos. En definitiva, te estoy contando esto porque a mí como español me ha interesado mucho, me ha reforzado. Puede que recuerdes que en una vez que estuve en Moscú, hice una ponencia tratando de presentar estas ideas. No me hicieron mucho caso, pero bueno, yo lo intenté y me gustaría que alguien las escribiera porque yo no puedo hacerlo porque no sé ruso y tú sí podrías hacerlo. Por cerrar esta larga presentación, yo creo que es un magnífico libro, es un estudio muy fino de mentalidades marcadas por la historia, marcadas a su vez por la geografía. Todo eso, todo ese paquete está ahí. De modo que mil enhorabuenas. Yo he aprendido mucho y, como ves, me ha hecho pensar mucho. Y nada me divierte más que eso, que me hagas pensar. De modo que gracias, Mira. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Emilio. Bueno, mira, ya ves que tienes dos lectores entregados. Esperamos que los que están en la sala también pasen a hacerlo pronto. Adelante. Ante todo, buenos días y muchísimas gracias por estar aquí. Yo la verdad que estoy muy emocionada, tanto por las palabras de Charles como por palabras de Emilio, que ha dicho que me he abierto el camino en el mundo académico español, y yo creo que esto se debe también por haber tenido buenos maestros, como son Charles, como son Emilio, y eso digo que va mucho más allá que Emilio fue presidente del Real Instituto Elcano y que Charles es director, que son maestros y que esto todo ha empezado en la Fundación Ortega y Gasset, básicamente, ¿no? Por mencionar Ortega primera vez, seguramente surgirá más. Por lo tanto, no puedo estar más agradecida, de verdad, tanto al Real Instituto Elcano por organizar esta presentación, que sé que no es habitual en Elcano organizar presentaciones de libros, y por lo tanto quiero reiterar mi agradecimiento a todo el equipo del Elcano que ha participado en esta organización. Por supuesto, agradezco mucho la confianza de la editorial Galaxia Gutenberg y
y el libro está bien editado gracias a Zita Arenillas Cabrera. Es el primer libro que mi marido no lo fiscalizó, no lo miró porque no ha tenido tiempo y que hoy está en Granada. Ayer fue su cumpleaños y yo dije, yo escribo libros para regalarte a cumpleaños y tú no vienes siquiera a la presentación, pero tenía un compromiso anterior, ¿no? Por lo tanto, agradezco mucho a la editorial y a la paciencia de Zita Arenillas Cabrera, porque al fin y al cabo escribir en un idioma extranjero no es fácil, ¿no? Y allí quizás está, menos mal que he estudiado sociología y por lo tanto con Emilio tengo este background que me permite entender un poco más allá de lo que se habla cuando, de historia, ¿no? Que sociología es muy importante y me alegro mucho que has subrayado esto de Hannah Arendt de comprensión, ¿no? Cuando se escribe en un idioma extranjero, y esto digo más allá de Weber y de sociología, pues una buena manera de interiorizar en lo que uno trabaja es escribiéndolo, y la verdad que es una necesidad, ¿no? Más allá que me gusta, más allá del hecho de que de verdad me gusta escribir y sin duda alguna es una manera de comprender. Con esto estoy muy de acuerdo. Se han mencionado muchísimas cosas y voy a referirme a algunas de ellas porque yo creo que lo más interesante son luego las preguntas del público, ¿no? La primera, el título. ¿Por qué el título de zombie? Me gustan bonitos títulos de libros, pero en caso de Rusia la verdad que fue cómo poner en un título que sea corto, explicar esta voluntad y ambición de siempre volver al modelo de imperio, ¿no? No aceptar que se acabó imperio, y en este sentido lo que también ha demostrado la Revolución Rusa es que, y este libro, cito lo que dijo Lenin, muerte al chauvinismo ruso, ¿no? Lenin, su idea principal fue acabar con un imperio ruso, el imperio zarista, pero eso, como se ha visto, no significó acabar con el imperio como tal. Lo que quería Lenin era imperio comunista. Y toda esta narrativa sobre el hipotético derecho de los pueblos soviéticos de elegir su futuro, del derecho de autodeterminación e independencia, realmente es una narrativa vacía porque primero se puso en las constituciones soviéticas porque pensaban que a nadie se le puede ocurrir que lo pidiera, que nadie se va a atrever a hacerlo, ¿no? Y sobre todo que después de la guerra civil entre 1918 y 1921, cuando los países del Cáucaso Norte y del Cáucaso Sur decían no, nosotros no queremos formar parte de la Unión Soviética, Lenin entonces dijo, bueno, esto aquí hay que presionar un poco, ¿no? Quiero decir, la idea de Lenin de que quería una unión de los pueblos que libremente aceptan estar en un imperio comunista, incluso, por supuesto, es falsa, ¿no? Entonces, Rusia es este zombie que intenta volver a la vida con brujería, con magia, con lo que sea. De allí este título. Y esto se ha visto claramente tanto en 1921 como se ha visto ya en la época de Boris Yeltsin, aunque Yeltsin siempre es descrito como un demócrata y Putin como hombre que ha empezado el proceso de reimperialización. Pero el principal instrumento del proceso de reimperialización, que es el concepto de compatriotas, que son los rusos que se quedan en los ex países soviéticos, y como Putin suele decir, una noche 25 millones de personas se acostaron en un país y se despertaron el día siguiente en 15 países diferentes. Este concepto de compatriota como instrumento de la influencia rusa
y posteriormente como instrumento de reimperialización de Rusia, ya aparece en 1993 durante el primer mandato de Boris Yeltsin. Por lo tanto, Karaganov dice, tenemos que aprovechar estos 25 millones que están allí para no perder nuestra influencia. Por lo tanto, la palabra zombie está allí, es un poco rara, pero realmente creo que es la que mejor distingue y que mejor simboliza y, bueno, connota lo que he querido decir. El subtítulo, la verdad que es un poco consejo de mi hijo, porque dijo, mamá, la gente va a creer que te has pasado a la novela de terror, si solo se queda el título, ¿no? Y allí pues puse lo de Rusia y allí está, aunque intento hablar de otras potencias revisionistas, de otros postimperios euroasianistas, mi enfoque principal, por supuesto, es Rusia. Yo creo que si el libro se vende bien, tendré que dar un porcentaje tanto a Charles como a Emilio por los elogios, pero la idea central creo que se ha explicado ya mucho y no voy a insistir en ella, ¿no? De que Rusia, como dijo el historiador británico Jeffrey Hoskins, a diferencia de Reino Unido o Francia o Bélgica, que han tenido un imperio, Rusia ha sido un imperio. Y yo creo que aquí es una de las claves, porque cuando otros países pierden su imperio ultramarino, pues aceptan porque tampoco tienen otro remedio, convertirse en Estado-nación. En caso de Rusia, Rusia está continuamente tentada, hay una tentación en este espacio postimperial por los vínculos lingüísticos, históricos, religiosos. Es mucho más fácil influir en los territorios que formaron de antaño las partes del imperio, y por lo tanto la principal característica de los imperios postimperios euroasiáticos o de imperios euroasiáticos es que han sido imperios, ¿no? Y nunca se reconcilian del todo con la idea de que lo han perdido, porque lo tienen allí delante de las narices, ¿no? Si me permitís la expresión. Luego, los imperios euroasiáticos, también la diferencia en comparación con los ultramarinos es que son imperios con prostor, que es una palabra en ruso que significa espacio, libre espacio, un espacio casi sin límites. Y estos enormes espacios de la estepa o de los bosques rusos, pues son espacios que muchas veces han pertenecido a la vez a diferentes imperios y que realmente también son un poco espacios sin frontera, sin una clara frontera. Esto se vio claramente cuando Rusia, por ejemplo, anexionó las cuatro regiones en octubre de 2022, y pues muchos periodistas decían, pero si no hay una clara frontera de lo que ustedes están anexionando, no se entendía. Esto es muy costumbre rusa, no hay clara frontera. Bueno, llegaremos hasta donde llegaremos, pero aquí decimos lo que hay, ¿no? Pero la idea central del libro es el fracaso de Rusia de convertirse en Estado-nación por diferentes razones, y sobre todo subrayar que los problemas de Rusia, los problemas que se crearon después de la desintegración de la Unión Soviética, trascienden a Vladimir Putin, y por lo tanto un cambio de régimen, si Putin no estuviera allí, no necesariamente esto va a significar que Rusia habría sido mejor país, porque durante siglos Rusia ha sido un imperio, ¿no? Y de esto uno pues no se puede liberar en 30 años. Es muy difícil, incluso si uno se empeña en hacerlo, que no se podría decir de Vladimir Putin exactamente que lo ha hecho, ¿no? Y yo lo que quería, dos cosas más
tres decir, ¿no? La primera que me gustaría destacar y un poco hablar de esto, porque el subtítulo del orden mundial es, bueno, orden mundial para Rusia realmente es Europa, ¿no? Hasta la Segunda Guerra Mundial, y sigue siendo la Europa como una obsesión, ¿no? Pero lo que me gustaría destacar es este papel paradójico y ambiguo de Rusia en el orden de seguridad y defensa europeos, su papel en la estabilidad de Europa, que siempre ha sido ambiguo y paradójico, ¿no? Por un lado, sin Rusia, tanto Napoleón como Hitler habrían cumplido su ambición de convertirse en potencias hegemónicas en el momento de las guerras, y Rusia fue clave para impedirlo, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, también en contra de Hitler, esto está muy claro, ¿no? Pero después de ambas guerras, Rusia estuvo delante de una decisión si formar parte del orden mundial, porque fue muy aceptada y otros países estaban agradecidos por este papel, sí formar parte del orden mundial y beneficiarse de ello, de estar en la familia de las naciones, o por otra parte, seguir siendo la potencia revolucionaria, ¿no? Que es siempre cambiar este orden, y esto se vio claramente en 1917, también se vio después de la Guerra Fría y también lo vemos ahora, ¿no? Esta incapacidad de Rusia de renunciar su imperio y convertirse en un Estado-nación es lo que ha marcado siempre este papel ambiguo y paradójico, como he dicho. Y para acabar, estoy muy de acuerdo y bueno, agradezco mucho esta sugerencia de escribir un libro de semejanzas entre Rusia y España. James Billington dijo que ninguna nación ha invertido tanta energía en definir lo que son, ¿no? Y en caso de Rusia hay claramente tres escuelas que lo definen, pero realmente, y lo más importante es, y esto no es caso, creo, de España, no es caso de España, la definición de lo que es identidad nacional en caso de Rusia casi siempre ha venido desde arriba. Fue el gobierno el que decide lo que son los rusos, ¿no? Y eso creo que es una de las causas del fracaso de Rusia de convertirse en Estado-nación, porque no hay una cohesión social y un sentimiento nacional de lo que son los rusos, aparte que están siempre entre Europa y Asia, ¿no? El impacto de las guerras napoleónicas, muy de acuerdo con ello. En España creo que la primera constitución liberal se cuaja y se forja dentro y después en 1812, ¿no? Durante las guerras napoleónicas. Y en caso de Rusia, las guerras napoleónicas son muy importantes porque Rusia se convierte en una gran potencia europea, justo gracias a su papel en las guerras napoleónicas y posterior el llamado Concierto de Viena, ¿no? El Congreso de Viena, Concierto Europeo, el Congreso de Viena, que incluyen a Rusia en un orden de seguridad y estabilidad europeo, pero que Rusia, como he dicho, no puede resistir a este llamamiento a la voz de las sirenas, ¿no? Y tenemos la guerra de Crimea de 1853 a 56, que claramente Rusia no resiste a su ambición geopolítica de conquistar a los estrechos, al Dardanelo, aunque justifica con su papel de proteger a los cristianos, ¿no? Para comprender a los rusos creo que es muy, muy importante comprender este mesianismo de los rusos, ¿no? Porque los rusos siempre tienen que salvar a alguien, ¿no? Primero a los cristianos, luego a Europa de Napoleón, luego de Hitler, ahora están salvando a los compatriotas y hay esto
habitualmente sirve como justificación de su ambición geopolítica, pero también hay un sincero sentimiento respecto a ello, ¿no? Este papel que se autodesignan desde la Tercera Roma y desde convertirse en el único estado de la religión ortodoxa que está libre, ¿no? Otros estados ortodoxos están subyugados o por los musulmanes o por los católicos, ¿no? Y de allí este mesianismo. La leyenda negra es, bueno, cada uno tiene su leyenda negra, ¿no? España, cuando además empieza o coincide, ¿no?, en tiempo de los autores franceses, ¿no? Alexandre Dumas, cuando dice África empieza en los Pirineos, refiriéndose a España, y el marqués de Custine cuando describe a Rusia como un país de bárbaros, alcohólicos, etcétera, ¿no? Pero claramente, tanto Rusia como Europa del Este han sido el otro de Europa. También, menos que no es un orientalismo de Edward Said, pero sí que Europa del Este es una invención de los occidentales, y yo, como vengo de allí, pues sí que me ha gustado trabajar en ello, ¿no? Que hay esta percepción de que pues, eslavos y Europa del Este era un doble, ¿no? de alguna manera. Yo, para acabar, simplemente se puede hablar mucho de los libros. Me alegro muchísimo y es un gran honor que ha servido para reflexión, sobre todo subrayo viniendo de mis maestros, y agradecer una vez más que estáis aquí, a Galaxia Gutenberg, y la verdad que tengo voz ya quebrada de emoción y de hablar mucho. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Mira. Muchas gracias, Mira. Podemos recoger un par de preguntas del auditorio. Está muy bien, por cierto, que nos recuerdes que Rusia fue la tumba de Napoleón y también la tumba de Hitler. Hay que reconocer las cosas como fueron. No estoy tan seguro, esta cita que has hecho de la diferencia entre ser imperio y tener imperio, es decir, la experiencia postimperial es bastante traumática en muchos países. Por ejemplo, el Reino Unido, Inglaterra fue Inglaterra antes de ser imperio, pero el Reino Unido solo ha sido Reino Unido al mismo tiempo que era imperio. Y por lo tanto la pérdida del imperio ha tenido consecuencias que siguen determinando la vida británica. La relación con Irlanda, por ejemplo, es colonial, es postcolonial, ¿no? Y hoy en día el Reino Unido hablamos de 4 nations, ¿no? 4 naciones, pero hay muchos británicos que no se reconcilian, no se ven reflejados en esta realidad. Por lo tanto, lo que quiero decir con esto es que la transición de imperio a postimperio es compleja incluso en países democráticos. Bueno, Brexit es una... Y Brexit es una consecuencia sin duda de eso. De ello. En España, los nacionalismos realmente afloran cuando perdemos el imperio, sí, a finales del 19, no con anterioridad. Y había quien pensaba, como sabes, Emilio, que en Cuba, Puerto Rico, Filipinas, 1898, y posteriormente pues, eso habría la posibilidad de que Cataluña y otros territorios se desgajaran, ¿no? Es decir, que la distinción no es tan clara, ¿no?, entre Estado-nación y Estado imperial. Bien, hay un micrófono en la sala. Les ruego 2 cosas. Primero, concisión y brillantez. Esta es la regla. En nuestro mundo hay la regla Chatham House. Esta es la regla Elcano. Lo contrario a lo que hemos hecho nosotros. Adelante, este es privilegio. Por favor. Y si se pueden presentar para que Mira y Emilio Lamo Muchas les gracias. conozcan. Soy Marisa Poncela y quería hacerle una pregunta concisa, no sé si brillante, pero en un momento determinado Rusia, perdón, la Unión Europea se fue acercando a Rusia tras la caída del telón de acero
y las relaciones fueron bastante buenas entre unos y otros. No sé si con mucha intensidad o con poca intensidad, hasta un cierto momento que se produjo una quiebra entre Europa y Rusia y Europa han ido abriendo un foso de relación entre ambos. ¿Es debido a esa incapacidad de Rusia de sentirse Estado-nación o cuál puede haber sido la motivación por la cual llegamos a tocar el hecho de que Rusia podía formar parte del Imperio Europeo, de la región europea, y hoy Rusia va por libre y, como bien dices, es una potencia en declive, pero una potencia con mucha capacidad de incordiar? Sí, gracias. Primero, Rusia es demasiado grande para Europa. Es un país que no se puede integrar en la Unión Europea fácilmente, ¿no? Por su tamaño y porque no es un Estado-nación, ¿no? Yo creo que por parte de Europa hubo un esfuerzo enorme inmediatamente después del final de la Guerra Fría por Alemania. Sin Alemania y los Estados Unidos, creo que Rusia se habría convertido en un Estado fallido en los años 90. Me refiero a una ayuda económica extraordinaria. Y respecto a las relaciones políticas, Rusia ha rechazado formar parte de cualquier iniciativa europea en el sentido, por ejemplo, formar parte de la Asociación Oriental o como un programa donde la Unión Europea quería ayudar a los países postcomunistas en su transición a la democracia. Rusia no acepta formar parte de las instituciones que ella misma no ha creado, que no ha participado en su creación, ¿no? Y otra de las razones realmente es que Rusia nunca no se ha integrado en el orden liberal internacional porque nunca ha querido subordinarse a un orden que ha sido creado, sostenido y liderado por los Estados Unidos. Para Rusia, la Unión Europea es un caballo de Troya de los Estados Unidos y Rusia siempre ha intentado tener relaciones bilaterales con ciertos países europeos que le importaban, sobre todo Alemania y Francia, en menor medida Italia. Sin embargo, desde el comienzo de la guerra de Ucrania, lo que hemos visto que la Unión Europea ha funcionado de manera como una unidad, ¿no? Respecto a las sanciones, con todos los problemas que hay, y es uno de los instrumentos para impedir a Rusia a dividir Europa. Pero para Rusia, Europa está allí, es un referente histórico, pero desde el final de la Segunda Guerra Mundial la superpotencia es Estados Unidos, ¿no? Si se me permite, construyendo sobre esa pregunta, yo siempre he tenido la sensación, mira, que la década de los 90 es la década clave, es la década bisagra, ¿no? Y quizás los rusos tuvieron la gran desgracia de tener como líder a Boris Yeltsin. Yeltsin, que en un momento dado, al principio, gozaba de un enorme prestigio en Europa, ¿no? Después de haber evitado un golpe autoritario de derechas con elementos militares, etcétera, pero realmente su periodo en el poder fue un desastre, ¿no? Aparte ya de sus problemas personales con el alcohol, etcétera, que probablemente no ayudaron. ¿Tú crees que Occidente, la Unión Europea, la OTAN, la persona que preguntaba ha hablado de la Unión Europea, la OTAN también hizo mucho por incorporar a Rusia y por dar garantías de seguridad a Rusia? ¿Tú crees ¿cómo ves la responsabilidad de ambas partes? Es decir, tú has dicho que sin la ayuda europea Rusia podría haber sido un Estado fallido. Efectivamente, no se subraya suficientemente el apoyo económico de Estados Unidos y de otros países. No olvidemos también que Estados Unidos, Reino Unido y Francia obligaron a los ucranianos a entregar sus armas nucleares para darle una satisfacción a Rusia. Es decir, hicimos mucho en esos años, pero la pregunta que a mí siempre me queda es si se podía haber hecho más. Los rusos en la actualidad esto lo desconocen por completo, por cierto. No saben que han firmado tratados que reconocen la integridad y la soberanía de Ucrania, avalados por otros estados. What went wrong? Bueno, uno de los mayores problemas de escribir este libro es esta cuestión, ¿no? Porque quizás
se espera un poco esta respuesta, ¿no? Yo creo que la desintegración de la Unión Soviética fue tan rápida, todas las negociaciones y problemas que se crearon en este proceso de desintegración se debió, pues bueno, una falta de definir principios, criterios con que se iban a negociar, ¿no? Los problemas que surgían, pues de estatus de los rusos o de los ciudadanos de otras naciones que se quedan en Rusia, el armamento nuclear. Como Rusia fue heredera de la Unión Soviética oficialmente en Naciones Unidas, pues allí sí que se complació prácticamente las exigencias rusas, pero Occidente tampoco quería 4 potencias nucleares, porque los misiles nucleares en Bielorrusia, Ucrania y Kazajistán estaban orientados hacia Europa. Y claramente esto contribuyó al apoyo de que el armamento nuclear tenga control Rusia. Otra de las razones es, y esto nos explicó Rafael Grossi una vez cuando estuvo el presidente de la Agencia de Energía Nuclear, cuando estuvo en Elcano, él dijo que armamento nuclear que estaba en Ucrania, Kazajistán y Bielorrusia, el control de este armamento estaba en Moscú y Moscú no iba a ceder este control. Por lo tanto, esto estaba claro. La comunidad internacional no tuvo capacidad de obligar a Rusia y por lo tanto también creo que se puso de acuerdo con ello. La cuestión de la ampliación de la OTAN es una cuestión que hoy en día es muy usada por los rusos que fueron traicionados, que se les prometió que la OTAN no se va a ampliar. Yo he pensado mucho en esta cuestión. Hay libros magníficos de Mary Elizabeth Sarot que muy bien documentados, Not One Winch, pero también el de 1989, otro libro. Su opinión es que no, y yo estoy muy de acuerdo con ello, no hay y no había otra manera de proteger a los países exmiembros del Pacto de Varsovia y no había otra manera de proteger a los países bálticos, porque a pesar de la euforia del fin de la Guerra Fría, en 1994 ya Henry Kissinger escribió en Diplomacia que es muy probable que Rusia entre en un proceso de reimperialización, porque es su historia, es lo que siempre ha hecho. Y otra cosa muy importante, que esto no era una idea, aunque los Estados Unidos claramente se han beneficiado de esta ampliación y Occidente, porque era una manera también no solo de proteger a estos países, sino de asegurar a las democracias. También es cierto y muy importante que fueron estos países de Europa del Este que pidieron su entrada en la OTAN. Y hubo un gran debate en Washington a propósito de ello. Se quedó una duda si el programa de la OTAN for Peace and Partnership hubiera sido una mejor manera de relacionarse con Rusia. Mary Elizabeth Sarot sugiere eso, pero esto ya es historia virtual. Pero cuando me preguntas si se ha hecho, siempre se puede hacer más, pero creo que se ha hecho mucho. El problema es que Rusia, la percepción de Rusia es que, y no es solo percepción, es un hecho, Rusia, que ha sido la clave, un actor clave en la estabilidad y arquitectura de seguridad y defensa europeas, durante la Guerra Fría, de repente han pasado a ser periferia de Europa y no tener ningún papel. Esto de que Rusia puede colaborar en lucha contra el terrorismo, cambio climático, y no tener el veto, el derecho de veto, es lo que realmente siempre ha motivado mucho a la élite política rusa de que no se ha hecho justicia con su papel en posguerra fría, ¿no? Y luego, y con esto acabo, te agradezco la pregunta, lo cierto es que después del final de la Guerra Fría, el orden liberal internacional prácticamente, que es un orden que se basa en normas
en derecho internacional, en este orden es muy difícil que encaje un postimperio euroasiático. Y es lo que vemos también ahora con Irán, con China. En menor medida nos fijamos en Turquía, pero Turquía también es un postimperio euroasiático, como se ha visto en el conflicto de Nagorno-Karabaj y su apoyo en Azerbaiyán. Muchas gracias. Creo que es importante subrayar esto, ¿no? Que no hay ninguna evidencia para sustentar el tópico ruso de que los europeos y los estadounidenses hayamos querido humillar a Rusia después de 1991. Se incorporó a Rusia al G8, se le incorporó a la OMC, etcétera, etcétera. Es falsa, es absolutamente falso ese argumento de que nosotros les hemos expulsado a ellos del orden internacional. Había una pregunta. Sí. Hola, mira, soy María Eulate de Radio Nacional. Hemos hablado en algunas ocasiones. Hola. A mí me gustaría preguntarte por las simpatías que despierta Rusia en algunos países, y no solo fuera de Europa, sino dentro de Europa. Tenemos el caso de Transnistria, e históricamente Serbia ha sido un país que ha mantenido relaciones económicas, políticas con Rusia, pero creo que la postura de Serbia tras la guerra de Ucrania ha cambiado respecto a Rusia. Entonces, mi pregunta, que no creo que sea brillante, pero sí me gustaría preguntarte si Rusia, bueno, mantiene obviamente el apoyo de Transnistria, lo mantiene, si ha perdido tras la guerra de Ucrania apoyos políticos o de la opinión pública por parte de Serbia, y qué supone tanto si tiene esos apoyos dentro de Europa o si los va perdiendo. ¿Qué supone para Rusia? Serbia no ha cambiado su postura oficialmente. El problema de Serbia es que tiene a un presidente, Aleksandar Vučić, que quiere ser Tito. Quiero decir que lo que el presidente serbio quiere es jugar a los no alineados, como fue Yugoslavia durante Tito y durante la Guerra Fría, y esto realmente significa o ignorancia o por lo menos no entender cómo funciona el actual proceso de reconfiguración, si podemos decir, del orden mundial, ¿no? Hay unos vínculos históricos entre los serbios y rusos, pero en este momento lo que más importa al gobierno de Serbia y a los serbios son dos cosas. La primera es que Rusia tiene el derecho de veto en Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo que quiere decir que bloquea el reconocimiento de Kosovo como Estado independiente. Y segunda es que Serbia fue bombardeada por la Alianza Atlántica en el momento cuando Rusia no ha podido protegerla, ¿no? Rusia fue a la Primera Guerra Mundial por honor, por defender a su aliada Serbia. Luego había consecuencias nefastas, como la Revolución Rusa, para el Imperio zarista. Y en este momento Serbia es uno de los mayores productores de munición para la guerra de Ucrania, aunque juega en otro bando y en estas, el hermano Xi, ¿no? Agradecimiento tanto a China como a Rusia. Lo que Serbia intenta es tener un papel ambiguo y llevarse bien con todo el mundo, como suele decir el presidente serbio. Y respecto a Transnistria y bueno, en todo espacio postsoviético, Rusia creo que su imagen está dañada. Y también hay que subrayar que el tanto conflicto de Nagorno-Karabaj como de Transnistria, como conflicto de Georgia, en la que Rusia intervino en 2008, son conflictos que se crearon durante la existencia de la Unión Soviética. Son conflictos heredados en los que Rusia posteriormente ha tenido un papel de mediador en caso de Nagorno-Karabaj, con cierto éxito. En Transnistria claramente Rusia siempre usa los conflictos congelados para ejercer su influencia y su poder, ¿no? Pero en el caso de Ucrania claramente no hubo un conflicto previo durante la época soviética, ¿no? Esto podríamos decir que es puro imperialismo ruso. Muchas gracias. Caballero.
Perdón, llega el micrófono. Gracias. Antonio Álvarez Cruzeiro. Gorbachov se quejaba continuamente de que se trataba a Rusia como una potencia de segundo nivel. ¿Hasta qué punto ese sentimiento de menosprecio influyó en las relaciones entre Rusia y el resto de Occidente? ¿Y hasta qué punto ese sentimiento de menosprecio influyó en la actitud de Putin de recobrar una situación de potencia reconocida y de volver también a los ese mismo sentimiento? Muchas gracias. Mikhail Gorbachev es mucho más admirado en Occidente que en Rusia. De hecho, en Rusia se le considera un traidor. Pero también hay que decir que Gorbachev, después de leer muchísimos libros, documentos, memorias, yo creo que él y su equipo realmente no sabían negociar bien. Quiero decir, no estaban capacitados de negociar con los occidentales el fin de la Guerra Fría o de armamento. Segundo, Gorbachev, cuando vio que la Unión Soviética realmente no es capaz de mantener el poder que tenía tanto en los países satélites como dentro del propio país, empezó con la idea de llamado nuevo pensamiento político, ¿no? Donde esta idea de casa común desde Vancouver a Vladivostok era una manera de conservar el estatus de gran potencia o superpotencia incluso en los años 90 de Rusia. Occidente, eso no es cuestión aquí solo de la rivalidad entre Occidente y Rusia, sino que estos países que formaron parte del Pacto de Varsovia y los países que vivían en la Unión Soviética querían liberarse de Rusia. Fueron ellos los que iniciaron su propia liberación, ganaron ser estados independientes y soberanos, pero Rusia perdió un imperio. Y la pérdida de imperio siempre por lo menos crea dos tipos de tensión. Una es que la metrópoli quiere recuperar su poder y su influencia y que la periferia quiere cuanto más independizarse del centro, ¿no? Pero yo creo que el mayor problema de Gorbachev fue que quiso reformar al comunismo y democratizar comunismo, y comunismo como un régimen totalitario era imposible reformarlo. Y allí está la clave de su fracaso. No sé si hay más preguntas. Si no hay ninguna, yo quería hacer una. No, yo quería preguntarte, estábamos comentando antes que la estrategia de conseguir paz por interdependencia, la llamada paz liberal, se intentó con Rusia después de la caída de la Unión Soviética, se intentó con Rusia, especialmente por Alemania, la Ostpolitik, Angela Merkel, las conexiones energéticas y un montón más, ¿no? Y eso pareció funcionar hasta el 2009. Incluso durante la primera época de Putin parecía funcionar. Y de pronto Putin cambia a partir de más o menos esa fecha. ¿Estoy equivocado? ¿Y por qué se produce ese cambio? En 2006, Rusia ya... Dmitry Trenin, que es un poco la voz supuestamente intelectual, pero que siempre coincidía con el régimen, que es exdirector de Carnegie Moscow Center, él ya en 2006 empieza a escribir que Rusia está abandonando Occidente, ¿no? Por muchas razones, pero yo creo que la razón principal es que Rusia fracasa en convertirse en Estado-nación y que sobre todo no le es suficiente lo que le ofrece Occidente, ¿no? Aparte que tiene varios problemas. Pero la razón principal que destacaría es que Rusia por lo menos quiere tener una propia doctrina Monroe, por lo menos ser esta, aunque no acepta Putin ser potencia regional, al final es lo que quiere, ¿no? Conservar su influencia en el espacio postsoviético
y es lo que los Estados Unidos, desde la percepción de los rusos, no le permite, ¿no? Y limita su ambición. Yo creo que allí está su principal razón. Esto es un revisionismo, pero su revanchismo viene por el sentimiento de haber sido humillados. Muchas gracias, Mira. Quería cerrar, si se me permite, con una anécdota histórica. Los españoles saben que en Madrid se celebró la cumbre de Oriente Medio, la cumbre de paz en Oriente Medio en octubre de 1991. Lo que muchos no saben es que durante esa cumbre se produjo la última, a su vez, cumbre Estados Unidos-Unión Soviética, de facto. Fue una cena celebrada en el Palacio de la Zarzuela el 30 de octubre de 1991. Los anfitriones eran Su Majestad el Rey Don Juan Carlos y Felipe González, entonces presidente del gobierno, y alrededor de la mesa estaban también George Bush padre y Gorbachev. Al llegar a Madrid, George Bush padre le dijo a Felipe González, presidente, según la CIA, a Gorbachev le quedan 2 o 3 semanas, pero yo no se lo puedo decir. ¿Tendría usted la amabilidad de decírselo? Felipe González debió tragar mucha saliva y dijo, voy a consultar con Su Majestad el Rey. El rey reaccionó rápidamente, convocó esta cena. Existe una transcripción de 20 folios de esta cena fascinante, porque en realidad los americanos se habían dado cuenta que Gorbachev tenía literalmente las semanas contadas. De hecho, perdió el poder el día de Navidad, 25 de diciembre. Y en esa cena es muy interesante cómo los actores occidentales, Su Majestad el Rey, el presidente del gobierno español, Gorbachev y Bush, es una cena muy melancólica, porque lo que ellos hubiesen querido, en el fondo, es que Gorbachev hubiese tenido éxito en crear lo que él ambicionaba, que era una federación postsoviética liderada por Rusia, en la cual hubiese espacio no solo para Bielorrusia, sino también para Ucrania. Y esto es un tema que la gente olvida. El motivo por el cual Putin tiene un odio cerval a Ucrania y no está dispuesto a permitir que Ucrania sea un país libre, democrático y proeuropeo, es que fue el referéndum sobre la independencia de Ucrania, lo cual hizo ya definitivamente imposible su sueño, el sueño ruso de una federación postsoviética liderada por Rusia, en el que hubiera espacio para estas otras repúblicas. Pero, insisto, no fuimos los occidentales los culpables de esto. Fue Boris Yeltsin, que le estaba moviendo la mesa, la silla, y fueron también los dirigentes de otras ex-repúblicas soviéticas. Por lo tanto, creo que esto es algo también, es una pregunta interesante, ¿no? ¿Cómo se podía haber hecho más? Vuelvo a mi pregunta anterior, o simplemente la implosión de la Unión Soviética era inevitable que tuviese estos resultados. Hay otro país, por cierto, muy similar, Irán. Irán era el país clave de Oriente Medio hasta la Revolución Islámica del 79. Y desde entonces Irán busca un lugar en la región y en el mundo que Occidente no ha sabido proporcionarle. Y hasta que no resolvamos quizás algunas de estas cuestiones históricas, no vamos a tener probablemente un orden internacional estable. Sí, pero también historia ha demostrado cuando una potencia derrotada no es con éxito integrada en el orden mundial, surge revisionismo y revanchismo. Cuando Japón y Alemania, o Francia después de las guerras napoleónicas, fue introducida en el orden internacional, pues hubo más tiempo paz, ¿no? Alemania en Primera Guerra Mundial es un ejemplo de fracaso de esto, y claramente Rusia, pero creo que hay muchos factores. Yo creo que el Occidente, pues bueno, ha hecho lo que ha podido, pero sin duda alguna no hubo una intención de humillar a Rusia, no hubo una conspiración de limitar a Rusia, pero sí lo que hay es que las ambiciones de un imperio zombie no encajan en el orden liberal internacional. Pues con esa conclusión cerramos ya este acto. Muchísimas gracias, Mira, muchísimas gracias, Emilio, y muchísimas gracias a todos ustedes.